El día de hoy toca hacer el control de lectura, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a empezar con él. ¿Quién me auxilia o quién quiere empezar haciendo sus opiniones referente al control de lectura? No tanto de golpe, de uno en uno. ¿Quién quiere empezar? Levante su mano. A ver, por favor, Gabriel. Sí, profe, ¿qué tal? Buenos días. Muy buen día. Bueno, yo creo de este libro que es un libro totalmente apegado a la práctica. Te enseña, pues, cómo llevar un juicio, ¿no? Cómo entablar, pues, ese diálogo, cómo preparar un juicio, cómo manejarlo. Y yo creo que, pues, nos sirve bastante, ¿no? Porque, bueno, muchos de aquí no tenemos la oportunidad de a lo mejor conocer físicamente una audiencia, ¿no? Entonces yo creo que son libros que pues nos dan ese acercamiento previo y yo creo que sirve bastante porque pues nos dice como esas características que debemos ir pues puliendo, ¿no? Con la formación de la escuela y pues ir tomando lo mejor de los profesores en cuanto a pues los juicios y directamente yo creo que el título le queda muy bien porque pues sí te enseña, ¿no? Qué tanto, qué tan breve debe ser, qué tan concreto, qué tan preciso. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Ok, ¿y qué habilidades señala el autor que debe de tener? Pues sí señala bastantes, pero las que yo considero las más importantes sería ser breve, ser conciso y bueno, esa parte de no hablar de más también hace mucha referencia. Ok, ¿y cuáles habilidades consideras que tienes y cuáles necesitas pulir? Pues bueno, yo creo que, o sea, que a lo mejor un poquitito de todas, pero sí, claro, pues ir mejorando todas, ¿no? Ok, ¿y, ¿y qué opinas cuando el autor dice que es necesario empezar a trabajar lo antes posible? Sí, claro, o sea, totalmente. Yo creo que, pues, como lo digo, ¿no? Yo creo que en primer semestre todos tenemos la idea, pero no sabemos qué tanto, ¿no? Vamos conociendo las habilidades conforme pasan los semestres y entonces a lo mejor tú dices así como, no, pues aquí soy bueno, pero aquí soy malo, aquí sé bastante, pero aquí no tanto. Entonces yo creo que, o sea, lo antes que sea posible, incluso también en la práctica, ¿no? Yo creo que o sea, mientras antes, mejor. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a escuchar, por favor, señorita Paloma. La escucho. Buenos días, profesor. Buen día. Am, pues a mí me gustó el libro. Creí que por el título y más o menos como de qué iba a tratar y pensé que iba a ser algo tedioso, pero pues no resultó así, me gustó mucho. El que el autor contara un poco acerca de esta rama de la profesión del abogado litigante, su experiencia y diera consejos basados en ella, fue algo que llamó muchísimo mi atención, porque creo que casi no hay libros, o bueno, yo no he leído algún libro de esta índole que den ese tipo de información. Solo se centran quizá en los conocimientos teóricos y no tanto en cómo los puedes aplicar a la práctica. Además de que en ciertos capítulos pues sí iba comprendiendo varias cosas que ya habíamos visto previamente en clase. Y los capítulos que más me gustaron a mí, que considero quizá de los más importantes, es creo que eran el 2 y el 3 donde hablaba sobre el tipo de personas que debería ser el abogado litigante, que tiene que tener, ay, perdón, cierto dominio del lenguaje, en ciertas cualidades, habilidades,
pulir sus conocimientos, saberlos llevar a la práctica. em, em, y también el otro que era sobre el tipo de lenguaje que debía de manejar. Y era lo que, bueno, recuerdo que hablamos algo así en una de las clases pasadas, que tenía que tener el hábito de la lectura, ampliar sus conocimientos, empezar a nutrirse, ¿no? Y empezar a aplicar lo aprendido. Entonces, creo que es el tipo de cosas que nosotros como estudiantes debemos aterrizar más y no centrarnos solamente en los conocimientos propios de la materia, sino también tener un crecimiento personal. Ok, y de las habilidades que señalan para ser un buen abogado postulante, ¿cuáles identificó? Yo creo que el uso correcto del lenguaje y saberse expresar, que creo que es algo en lo que está, bueno, en mi caso es algo que aún me cuesta trabajo y que debería trabajar en ello. Muy bien. Bueno, ya me contestó la siguiente pregunta. ¿Y qué habilidades entonces tiene usted? ¿Cuál considera que sí tiene? Que soy muy analítica, suelo analizar muy minuciosamente varios aspectos o todos los aspectos. Perfecto. Bueno, pues entonces suena muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué otro aprendizaje se lleva? Mm, Pues que esta rama del, bueno, del aspecto del abogado litigante no es como yo lo había imaginado y que el desarrollo de esa profesión no es como yo lo había pensado ni como me lo habían imaginado y también podría ser un ámbito en el que me gustaría desarrollarme. Oh, muy bien, muy interesante. ¿Y eso de trabajar, qué opina? Ah, ¿Cómo? Perdón. Que lo que el autor recomienda de trabajar en la Ah, carrera. creo que sí es muy importante porque es una cosa muy distinta a lo que estamos aprendiendo aquí en las clases y cómo lo platican los profesores. Quizá lo podemos ver de una manera muy utópica, pero ya cuando llegamos a la práctica, al momento de estar ahí es una cosa totalmente distinta porque no es tal cual lo dicen los libros o lo explican los profesores. Debemos aprender nosotros a usar nuestro razonamiento, aplicar lo aprendido, a tener nuestras propias experiencias, que al final de cuentas es de lo que vamos a hacer nosotros, de lo que vamos a vivir. Ya no va a ser como estar haciendo un ejercicio en clase. Entonces creo que es fundamental y también para detectar en qué aspectos estamos más débiles y trabajar sobre ellos. Muy bien, bueno, pues entonces ya identificó usted algunas ventanas de oportunidad para irse trabajando sobre ellas e ir mejorando. Muchísimas gracias, compañera Paloma. Por favor, aunque sea, auxílienme a aprender más camaritas, porque nada más veo a 3 personas con cámara. Señorita María José, por favor, ayúdeme. Sí, profesor, buenos días. Muy buen día. Bueno, yo considero que el libro es, como ya mencionaron mis compañeros, de bastante utilidad. Es muy sencillo de entender, enuncia varias características o, bueno, varias cualidades que debe de tener el abogado. Sin duda creo que lo voy a tener que volver a consultar, como dice, porque algunas cosas como que sí se me olvidan de repente. Pero lo que más, o bueno, las cualidades o las características que mencionó y que más se me quedaron grabadas fue la parte de la comunicación que debe de tener el abogado con su cliente, porque mencionaba que, bueno, di un ejemplo de un caso en el que no se le preguntó a una señora si era culpable y esta no lo era, y entonces tuvo que pasar algún tiempo en la cárcel. También se me hizo muy importante la parte que menciona que el abogado debe de tener confianza en sí mismo y que debe de saber cómo trabajar bajo presión y resolver o afrontar los percances que se le puedan pues presentar. Y pues bueno, pues sí menciona varias características y creo que estas fueron como las que más se me quedaron. También hablaba de la oratoria, que creo que es una parte que siempre se nos menciona desde que entramos a la carrera, y muy poco de la redacción.
bueno, como que no se le pone mucha atención a esa parte y también son como que dos cosas muy importantes. Muy bien. Y de las características que señala el autor de este abogado ideal, ¿cuáles considera usted que ya tiene y cuáles piensa que necesita pulir? Pues creo que necesito pues mejorar todas porque son como muy pocas las que tengo, ya siendo así sincera, y entonces sí tengo que trabajar en todas y pues poco a poco como ir mejorando en las que pues tengo. Muy bien. ¿Y cuáles son las que tiene? Sí, pues yo, bueno, sé que, bueno, más o menos sé redactar, soy buena redactando y escribiendo, pero me cuesta muchísimo trabajo la oratoria, soy muy como mala para esa parte y como que estoy constantemente trabajando en eso. También la confianza, porque me pongo muy nerviosa cuando hablo y creo que es de las dos que más necesito trabajar así muchísimo. Ok, bueno, pues entonces ya tiene usted, María José, algunos aspectos sobre los cuales hay que ir mejorando. Gracias, señorita. Por favor, María Fernanda. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, para mí el libro se me hizo muy interesante, tuvo una lectura muy productiva, muy fácil de leer, sobre todo no se me hizo nada complicado, nada tedioso. Yo coincido en bastantes puntos donde señala el autor, pero uno donde más me agradó fue la importancia del lenguaje que tenemos que desarrollar nosotros, pues como futuros abogados, y sobre todo la confianza que debemos de tener en nosotros mismos, porque si nosotros como personas no creemos en uno mismo, ¿quién de nosotros va a creer, no? Por ejemplo, em, si nosotros como abogados no demostramos esa confianza ante nuestros clientes, pues cómo vamos a asegurarle al cliente que vamos a ganar, ¿no? Por Ajá. otro lado, también mencionaba el autor que existen abogados con promesas que sacarán a su cliente y pues en realidad solo son mentiras, porque pues el mismo abogado se vuelve abusivo y pierde pues su integridad, que es de lo que hablaba, como sus valores por unos cuantos pesos, desgraciadamente. Y eso se da aquí mucho en México, y pues por lo que estaba leyendo es que no solamente es en su país, sino aquí en muchas partes del mundo existen desgraciadamente de este tipo de personas de esta calidad, tristemente, a pesar de que es una profesión que debería para hacer ayudar a otras personas, ¿no? Algo que en sí me agradó mucho del libro es que daba recomendaciones para irte desempeñando pues durante la vida académica, y que durante la universidad es importante empezar pues a buscar aunque sea un trabajo, que es lo que usted también mencionaba, que o sea, aunque sea con una paga modesta, pero es más fructífero para nosotros como personas, como estudiantes, combinar pues la teoría con la práctica, porque se vuelve algo más dinámico, ¿no? Aplicas las dos cosas, y pues fue esto con lo que me quedé del libro. Muy bien. Bueno, pues para ir mejorando en esta expresión oral, si me permite recomendarles a todos y a todas, no digan yo considero. Es redundante, ¿no creen? Con que digan considero es más que suficiente, ni modo que sea tú considero. No se puede, ¿o sí? Considero tal. Porque he escuchado que me dicen varias veces, yo considero, yo creo, yo pienso. En todos esos, omitan el, el sujeto porque ya va implícito. ¿Queda claro? Entonces, María Fernanda, en conclusión, ¿qué sacas tú? ¿Cuáles serían las habilidades que se requiere para ganar los juicios? ¿Se acuerdan que esto se los vengo preguntando desde la obra anterior? ¿Cuáles serían, María? Confianza en ti mismo. Obviamente estudio, analizar el caso, sobre todo estudiarlo muy bien, y
conocer del lenguaje. Ok, muy bien. ¿Y trabajar? ¿Qué piensa de ese consejo que le da el autor? ¿Hay que trabajar o no hay que trabajar? Sí, totalmente. ¿Y cuándo va a empezar a trabajar? Considero que es un punto muy importante por, bueno, yo esperaría que el próximo semestre, este semestre no coincido con mis horarios, la verdad se empalman, pero yo esperaría que el próximo semestre, yo estoy buscando este semestre algunos trabajos, pero sí, es mi plan. Perfecto, porque luego me llegan a 10º semestre y ningún alumno está trabajando, ¿lo pueden creer? ¿Qué? ¿Sí lo creen o no lo creen? Bueno, pues sí. Y les preguntas, oiga, ¿y usted ha visto algún juzgado alguna vez, aunque sea en la tele? Ni que yo me voy a dedicar a eso, maestro. Entonces, a mí me parece que esa recomendación es muy, muy importante y váyanla tomando en cuenta. Sobre todo, uno, para que sepan si les va a gustar el litigio, porque no es obligatorio que se dediquen a eso, ¿sí? Pero pues no van a saber si les gusta o no, o qué rama del litigio les gusta, pues si no van a ella. A veces se tiene la idea que ya hasta que tenga la cédula me voy a ir a parar en un juzgado y eso no es muy adecuado. Muchísimas gracias, señorita María Fernanda. Samuel, ¿te escucho? Buenos días, profesor. Muy buen día. El libro trata básicamente sobre, sí, consejos, se puede decir consejos de cómo ser un buen abogado, pero considero igual que muchos de esos, igual es como ser mejor persona, porque, o sea, no es como que solo los abogados tengan seguridad en sí mismos, ¿no? Tú puedes dedicarte a otra cosa y aún así ser seguro y tener confianza en ti. O sea, yo creo que, y bueno, y también si te dedicas a una cosa, pues vas a estudiar de eso, ¿no? O sea, no es como que solo los abogados vayan a estudiar para su tema, para que sean buenos, ¿no? O sea, todos en lo que se dediquen tienen que estudiar para eso. Bueno, Y bueno. Se supone en el plano de sí. lo ideal, al lado del mago de Oz. Te puedo enseñar ahorita 20 carpetas de investigación, 50 expedientes civiles, donde el abogado se ve que no rebuzna porque no sabe el tono. Entonces, no lo des por sentado. Parecen cuestiones, verdades tan grandes como un Bueno, ejemplo, el pero libro habla. sí. Pero en la Sí, sí. práctica nos vamos a encontrar cada cosa. ¿Qué más viste, Samuel? Bueno, eso sí. Y bueno, pero, o sea, sí, yo lo que creo que sí es como fundamental para el abogado ideal es como saber comunicarse, porque, pues sí, obviamente como, o sea, primero le tienes que inspirar confianza a tu cliente, ¿no? Porque pues si el cliente no confía en ti, pues no te va a decir las cosas como son. Y pues si no te dicen las cosas como son, pues estás como en, en una defensa sin base. Bueno, o sea, no vas a poderle como trabajar en las cosas que en verdad son. Y pues también que tienes que ser muy, o sea, que las decisiones que tomes tienen que ser rápidas, pero ya con base a la experiencia, ya tienen que estar bien hechas, ¿no? Y bien decididas pues lo que vayas a hacer. Y es lo que yo rescato del libro. Muy bien. ¿Y qué habilidades tienes? ¿Y cuál estás en falta pulir? Yo creo que yo sí soy una persona que puede hablar con cualquier otro tipo de personas. Este, y yo creo que eso sí me va a ayudar mucho. También que inspiro confianza. Y lo que me falta mucho es como aprender en la teoría pues, de derecho, ¿no? Porque siento que todavía no he aprendido lo suficiente. Bueno, no me siento todavía, siento que puedo aprender más. Y, y también como que es un poquito más de seguridad, por eso mismo, ¿no? De que como no tengo tantos conocimientos de derecho, pues no voy a poder dar solución, ¿no? Y pues eso. Perfecto, Samuel. Bueno, igual Ujú. tienes algunos aspectos que hay que
ir trabajando y las habilidades que ya tienes, pues pulirlas hasta volverte un experto. Muchísimas gracias, Samuel. Por favor, Diego, te escucho. Sí, profesor. Buenos días. Bueno, a mi parecer el libro me pareció bastante interesante porque trata temas muy importantes acerca de cómo debe ser el papel de un abogado litigante al momento en que éste ejerce pues, su oficio más que nada, ¿no? Menciona muchas partes sobre, no sé, la capacidad de estudio que éste debe tener, la disciplina y el compromiso que debe demostrar, al igual que la organización que debe de manejar, la memoria más que nada, la capacidad del lenguaje. Y siento que este tema de la capacidad del lenguaje, a pesar de que ya lo mencionaron mis compañeros, pues sigue siendo de mucha relevancia porque es, digamos, el punto base sobre el cual el abogado litigante debe de reforzarse, además de la capacidad de estudio. ¿Por qué? Porque el dominio del lenguaje es lo que te permite desenvolverte al momento de que se presenta el juicio. Y más que nada también porque, pues de este modo, manejas el cómo expresarte hacia el juez y hacia las partes, ¿no? Y dominar el lenguaje siento que es una herramienta fundamental si es que se quiere tener un control total cuando se va a presentar un juicio. Y siento que es una parte fundamental del abogado litigante. Bueno, también la capacidad de memoria es algo muy importante también en el abogado litigante porque, pues, habla de que se tiene que estudiar bastante el caso, debe de estudiar los hechos, cómo se presentan, y en base a eso generar una estructura para poder desempeñarla dentro del juicio. Y siento que esto también es muy importante porque a veces llega a pasar que alguna persona, bueno, en el momento de que el abogado está litigando se le llega a olvidar, y esta misma capacidad de memoria permite que éste pueda reforzar y al mismo tiempo que genera la estructura, pueda mantener ese orden de las ideas y al momento de expresarlas que se tenga el correcto orden. Al igual de cómo tratar, cómo tratar a los jueces, siento que también es algo importante porque pues a final de cuentas ellos son los que van a dar la resolución sobre el caso y creo que es importante mantener un lenguaje formal con ellos, al igual que siempre, no sé, podría decirse el respeto que se le debe tener como autoridad que representa al momento del juicio. Y siento que esos son puntos muy importantes a tratar. Muy bien, y la misma pregunta, ¿qué habilidades identificaste que tienes y cuáles te hacen falta pulir? Creo que la capacidad de lenguaje es algo que se me da bastante bien. Creo que podría mejorarla un poco más. La capacidad de memoria también es algo que creo que tengo bastante bien. También creo que lo podría mejorar. Y creo que el organizar mejor las ideas es algo que me ayudaría o que tendría que reforzar más, porque a veces se me llega a, pues no sé, podría decir como que me llego a trabar o se me llegan a mezclar las ideas y ya no sé darle esa estructura, pero creo que esas serían las partes que me Tiene. gustaría reforzar. Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Ya igual tienes tarea que hacer. Gracias, Diego. Por favor, Emilio Estrada. Sí, profe, buenos días. Buen día. Primero, una disculpa por la cámara, es que mi conexión está subiendo y bajando y ya No no te, quiere sacar la sesión, entonces. no te preocupes. Si es así, no la prendas Pues, sobre para el que libro. podamos escuchar. Ajá, dime. Sí, sobre el libro creo que se tocaron temas muy importantes que también hemos tomado en clase y que me han causado como un poco de controversia o en algún punto pues ciertos cuestionamientos. Me pareció muy interesante cómo mencionan el punto de que en un grupo de trabajo cuando alguien va a llevar un caso siempre es mucho mejor que justo la persona que lo va a llevar sea esa persona la que lo inicia, ¿no? No que se empiecen como a separar las responsabilidades de este caso, puesto que si una persona lo inicia, vas a ver desde el comienzo todos los elementos que se pueden manejar, no que se desmembre en cierto caso el caso que se esté llevando. También creo que algo muy, muy importante es sobre la memoria, puesto que nosotros hablábamos, por ejemplo, lo de revisar estos documentos de 800 páginas y que le dan muy poco tiempo al abogado para revisarlos y tiene que realmente realizar un análisis, pues,
muy enfocado, sin variar de las ideas de lo que puede manejar para que sea producente todo lo que maneje y pueda ayudar al cliente, ¿no? También creo que sobre estas preguntas que está haciendo de las características o las habilidades, pues se llega a mencionar lo de la habilidad del discurso, no solo hablado, también escrito, y pues creo que es parte fundamental, incluyendo lo de la confianza, este aspecto del el dominio del lenguaje, que pues sí puedo decir que a lo mejor todos consideramos que podemos llegar a tener todas estas habilidades. Creo que también todos debemos considerar que las debemos mejorar, ¿no? Que a pesar de que estamos en la carrera y ya todos estamos llevando de cierta forma una introducción al derecho y a esta parte de realmente aprender a cómo estudiar un caso, consultar los documentos que son necesarios, o a esta parte que ya hemos llevado de las materias de oratoria, de retórica, etcétera. Creo que es algo que no debe terminar nunca el aprendizaje. Si bien podemos llegar a decir que usted ya es profesor, etcétera, creo que a lo largo de toda la vida del abogado es algo que debe mantenerse en aprendizaje constante, porque pues es realmente el cambio social el que nos va a ir manejando todas este tipo de habilidades, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cuáles habilidades son las que piensas que tienes? Pues considero que sí tengo realmente un dominio del lenguaje tanto hablado como escrito ya he llevado también materias anteriores que me han apoyado realmente hacia esto. Creo que la confianza no es algo que me falte, sino que se puede explotar un poco más. Y aunque considere que tenga estas habilidades, creo que aún me falta mejorarlas muchísimo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho investigar, por ejemplo, cuando ponen casos prácticos y ponerme a leer esto de los códigos, etcétera. Me gusta mucho, pero siento que también me llego a tardar bastante. Entonces creo que es algo que debo mejorar más. Por ejemplo, la parte de la memoria, de realmente memorizar en qué código puedo encontrar lo que necesito. Creo que es algo que debo mejorar un poco más. Muy bien. ¿Y esa cuestión de trabajar? Pues en el libro se menciona que hay muchos abogados que se esperan para terminar la carrera y después ponerse a trabajar, y que a su consideración es mucho mejor estar trabajando mientras está llevando parte del estudio, ¿no? Y creo que pues sí realmente es algo necesario porque, como usted mencionó, no solamente es la parte técnica y lo que nos están enseñando, sino la parte práctica y encontrar el gusto de lo que queremos. Por ejemplo, yo todavía no me defino bien hacia qué me gustaría, y creo que esta parte de entrar a trabajar sería un punto muy importante para poder decidir a qué me gustaría realmente dedicarme, ¿no? Y el aprendizaje que se llega a tener, pues no, creo que no es lo mismo que se tiene en clase que a lo que se va a aprender ya realmente trabajando. Exactamente, y aunado a ello, ¿no? Vas a descubrir qué es lo que te gusta, porque pues el derecho tiene muchísimas ramas. Y entonces, como les decía yo, pues a lo mejor no me gustó el penal o no me gustó el familiar, pero me encantó el mercantil, me enamoré del fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. A veces en el aula tenemos un maestro que no nos transmitió el amor por cierta materia, y ya cuando llegamos a trabajar o convivimos con ella, nos apasiona. Entonces, bueno, pues ahí tienen algunas ventanas de oportunidad, Emilio. Por favor, pues empiézalas a trabajar. Muchas gracias. Señorita Adriana, ¿la escucho? Sí, buenos días, profe. Buen día. Pues a mí me gustó mucho el libro porque me gustó que dijera como se dice como las cosas como son, ¿no? O sea, la realidad de lo que es ser un abogado litigante y que no es una tarea fácil, porque como ya dijeron mis compañeros, se necesita tener muchas habilidades y no basta con que las tengas, sino que las tienes que ir trabajando todas en todo momento, no te puedes quedar como con lo que tienes. Y también, pues, porque también nos habla como de conceptos, por ejemplo, en la parte de cómo interrogar a los jurados,
me llamó mucho la atención porque pues acá en México no se tiene el sistema como en Estados Unidos de que las personas civiles pues llevan o ayudan en el juicio y me pareció muy interesante. Y pues ya, así rápido, profe. Ok. ¿Y cuáles son las habilidades que usted identificó que tiene? ¿Y cuáles Pues le hace falta trabajar? creo que esto de trabajar, pues la memoria creo que sí la tengo muy bien trabajada. También la parte de trabajar como, pues sí, como, no, es que ¿cómo se dice? Trabajar, bueno, que no, pues sí, que trabajo sobre presión, que trabajo bien. Y las partes que yo creo que me faltarían trabajar, pues es esto de hablar y ordenar bien mis ideas, porque a veces se me junta todo en la cabeza y ya no sé cómo ordenarlo y cómo externarlo. Muy bien. Perfectísimo. Bueno, pues entonces tiene ahí algunas cuestiones para ir mejorando. Muchísimas gracias. Señorita Yamilet, ¿la escucho? Sí, profesor, buenos días. Buen día. Es un libro, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Ah, ok. Es un libro que se me hizo bastante interesante y de gran utilidad. En ellos el autor nos trata de persuadir para que en cualquier profesión, no solamente en la de nosotros que es la de abogados, hay que tener pasión y estar como muy comprometidos, pero sobre todo también nos habla de estas cualidades que debemos tener como abogados litigantes para poder ejercer una exitosa profesión. En la parte de la ética del abogado nos habla que debe ser una persona que va a luchar a toda costa por estos derechos de sus clientes de una manera limpia y honesta, sin recurrir a estafar. También es muy importante el tener una buena memoria, además de que debe estar educada para poder emplearla en las circunstancias y momentos adecuados. También tenemos que conocer estas pruebas para demostrar que la otra parte no tiene la razón. Otro punto importante es la clase de persona que debe ser un abogado litigante, y su respuesta del autor nos dice, bueno, ahí dice como varios puntos que son como de altos vuelos, los abogados litigantes, que estos deben poseer varias aptitudes específicas, lo cual no quiere decir que hayan nacido con ellas, porque estas también las vamos aprendiendo a través de la experiencia y del tiempo. También debe tener un buen cociente intelectual, que lo mismo que con el tiempo se va a ir puliendo a través de la experiencia, y que se necesita mucha práctica, confianza, disciplina y determinación. Ujú. Y de estas habilidades o aptitudes, Es la confianza en sí mismo para poder... ¿Mandé? perdón, es que se cortó su audio. Termine su idea, la interrumpí. Ah, es que se me está trabando un poquito. No, termine su idea, por Ah, favor. ok. Creo que el rasgo principal de la personalidad de un buen abogado es la confianza en sí mismo para que podamos actuar con rapidez y decisión. Se tiene que tener cierta iniciativa e imaginación, y no nos debemos dejar dominar por las cosas que sucedan en ese momento que no queremos que pasen, ¿no? Y ya que el dominio del lenguaje es muy importante porque es el medio por el cual nos comunicamos y expresamos. Debemos sabernos transmitir. Muy bien. Y la misma pregunta que le he hecho al resto de sus compañeros y compañeras, ¿qué habilidades identificó que tiene y cuáles necesita trabajar y pulir? Creo que las que necesito trabajar es como el trabajar bajo presión, como que no conecto muy bien con eso, y a lo mejor saberme expresar un poquito mejor, pero creo que las habilidades que tengo es como la confianza, la disciplina y esa determinación. Perfectísimo. Bueno, muchísimas gracias, Yamile. ¿Y de trabajar qué opina? Pienso que es perfecto porque ganamos experiencia. Siento que no es lo mismo
la teoría que la práctica. A veces aprendemos más de la misma práctica que la teoría, pero obviamente también necesitamos esa teoría para poder poner la práctica. Es confuso, pero sí siento que es básico trabajar antes. Claro, bueno, pues trabajar no quiere decir que va a dejar la teoría, pues tiene que trabajar No, claro, conforme sigues con tu- la teoría. Sí. Bueno, pues ustedes siquiera, mi grupo de las 7 de la mañana me decía, ¿trabajar, maestro? ¿Está usted loco? Eso ya veré cuándo, pero no voy a empezar tan pronto en mi carrera. Qué bueno que ustedes sí tienen el interés, pues ya están en tercer semestre, próximos a cuarto, ya están casi a mitad de la carrera. Creo que ya va siendo tiempo que vayan pensando, buscando algunas oportunidades. Yo sé que en estos momentos que se viven, bueno, es difícil porque, pues por la cuestión sanitaria, pero vayan tomando en cuenta que es necesario que empiecen en ello. Entonces, también son momentos en los que creo que si bien no se están haciendo contrataciones, repito, por los tiempos en los que se vive, va a llegar un momento, yo creo que los despachos vamos a necesitar muchos pasantes. Entonces, traten de aprovechar esa oportunidad y regresar a las actividades, obvio, con absoluto cuidado, protegiendo su salud, pero pues recuerden que el tiempo pasa y ya después no se recupera, entonces vayan tratando de ir siguiendo ese consejo. Muchísimas gracias, señorita Yamile. Te escucho, Marcos. Sí, buenos días, profesor. Bueno. A mí el libro me parece muy interesante desde la perspectiva de que desde semestres anteriores nos habían estado dejando leer libros teóricos y sobre el funcionamiento de los sistemas, pero libros prácticos, creo que este y el anterior son los que más se apegan a ese concepto. También lo que menciona el libro, y a diferencia de lo que ya comentaron los compañeros, me parece muy interesante esta parte que habla de la introducción a la evidencia. A mí me parece fundamental en un abogado, aparte de lo que han mencionado, la interpretación y la argumentación. Considero que el libro lo podríamos dividir en eso, entre cómo te enseña a interpretar y después cómo te enseña a argumentar, y ya después vienen implícitos todo esto que comentan los compañeros de la seguridad. Y así, también creo que la carrera, el libro, nos invita a la investigación. Nos da conceptos claves para que nosotros continuemos con la indagación del tema. Por no mencionar otro punto, este punto de la introducción a la evidencia me parece muy digno de resaltar, porque allá en la conferencia que usted daba, hablaban sobre las pruebas, sobre las evidencias, sobre la prueba científica, y creo que era algo que no mencionaba el libro, ¿no? Entonces es como ir adentrándose más y más, conocer más y prepararte de la mejor manera. Considero leerlo una segunda vez para comprenderlo todavía mejor y captar mejor los consejos que el libro da. Considero que yo tengo algunas habilidades, sin embargo me falta mejorar mucho la memoria y aparte, pues conocer más sobre los textos jurídicos, leerlos más a fondo y adentrarme más para poder argumentar y dar mi punto de vista desde un punto objetivo que tenga fundamentos. Muy bien, pero me dijiste que tienes algunas habilidades. ¿Cuáles son las que tienes? Ah, sí. Yo creo que tengo seguridad y también dominio del lenguaje. Además, creo que me gusta proponerme las cosas, y así como usted mencionaba del trabajo, yo ya he tenido estos meses la oportunidad de trabajar un poco y me resulta completamente diferente. Yo toda la vida he trabajado y nunca me había costado tanto trabajo trabajar como ahorita.
porque esto es muy, o sea, trabajar en un oficio y trabajar en una profesión es completamente diferente. En el oficio te piden que estés movido, que estés activo, que estés sonriente. Y todo lo contrario, o sea, te tienes que sentar y te tienes que concentrar y tienes que leer y tienes que estar, bueno, a mí me gusta trabajar en silencio y tienes que estar concentrado para leer, para entender, y eso fue algo que me costó mucho, porque yo estaba acostumbrado completamente a otra cosa, a estar movido, a estar activo, y cuando me dijeron, no, pues tienes que sentarte unas horas y bueno, varias horas y leer y leer y leer y escribir, no, hombre, o sea, para mí fue un calvario, porque era algo que no estaba yo preparado todavía y que me sacó mucho de contexto porque dije, no, hombre, ¿qué estoy haciendo? Pero no, o sea, todo bien y creo que por eso es importante que inicies a trabajar a temprana edad para que pues todos estos como imprevistos, cuestiones que vayas observando en el camino, poco a poco se vayan diluyendo y puedas avanzar de una mejor manera. Y Marcos, ¿en qué área empezaste a trabajar? ¿Penal, civil, qué? Penal. Ah, muy bien, muy interesante. Bueno, pues te felicito que ya estés en ese aspecto. Ojalá llene tus expectativas la materia y bueno, pues ir conociendo el resto, ¿no? Reitero, yo les comento, a mí, por ejemplo, en la carrera, el derecho fiscal no me gustó, pero para nada. Y por azares del destino en mi ejercicio profesional, me ha llevado al ámbito fiscal y me ha apasionado. Hoy en día ya llevo más de 7 años dando clases de derecho fiscal y dedicándome al derecho fiscal. Entonces, reitero, a veces salimos y nos encontramos nuestra pasión en el ejercicio. Lo que siempre me apasionó desde la clase fue el derecho penal y como ustedes han visto, bueno, también me dedico a él. Entonces, ustedes vayan encontrando eso que les gusta. Incluso, reitero, esto de ser abogado litigante, pues no es a fuerza, no es para todos. Entonces, pues a lo mejor yo salgo, trabajo 2, 3 semestres, no me gustó, buscamos otra área en la que se pueda dedicar el aspecto de nuestra profesión. Muchísimas gracias, Marco. Voy a escuchar, por favor, a Itchel. Señorita, ¿la escucho? Sí, buenos días, profe. Primero disculpo por mi cámara, es que se está trabando mucho mi internet. Y bueno, ya hablando sobre el libro, pues a mí me gustó mucho que, por lo menos yo en mi caso, cuando entré a la carrera, pues sí entré con una idea un poco genérica de lo que era el derecho y poco a poco pues he ido descubierto lo que es y también siento que libros como estos te ayudan como a ampliar tu visión más de lo que va a ser pues el campo laboral y ya no tanto como solo del derecho. Y también lo que me agradó de este libro es que habla pues con mucha honestidad de la profesión del abogado litigante y también abarca muchos temas que pues entre ellos están las características que los juristas tienen que tener como puesto fuerte y por ejemplo él menciona que es importante que tomemos decisiones con rapidez, que seamos conscientes que el lenguaje pues es una herramienta muy importante, también que tenemos que confiar en uno mismo, evitar errores y también tener una habilidad para la oratoria y las características pues que acabo de mencionar, siento que no las menciona solo en un solo apartado, sino que las va desarrollando a lo largo del libro. Y también, gracias, bueno, este libro lo que me hizo fue analizar un poco el plan de estudios que tenemos en la facultad y a mí me hizo como pensar que comparándolo con el de otras universidades, realmente no solo sales con conocimientos jurídicos, que pues eso obviamente es lo esencial, sino que también sales con muchas habilidades que a lo mejor ya entraste a la carrera sin tenerlas desarrolladas, pero conforme vas cursando los semestres las vas desarrollando poco a poco. Y también considero que el libro te hace como tomar conciencia de lo que implica ser jurista y ya no es solo como hablarte de teoría y cosas así, sino más sobre como ya la carrera. Y pues también me gustaría como recordar una última, ya por último, una frase que dijo al final del libro que
dice, no vaya a llegar al fin de su carrera sin hacer algo más que dinero. Y esa frase me gustó mucho porque siento que a veces se nos olvida que, o sea, no podemos dejar que nuestra ambición crezca a tal nivel de olvidar que primero tenemos que ayudar a las personas y también, pues que si estas personas ponen sus casos en nuestras manos es porque tenemos que hacer nuestro mejor trabajo. Y ya, profe, eso es todo. Decía que la misma pregunta que le he hecho a todos y a todas, ¿qué habilidades consideras que tienes y cuáles necesitas pulir? Yo creo que tengo la habilidad de comprensión lectora y para pulir siento que es la de la oratoria, porque a veces me trabo mucho para hablar y eso es, o sea, la oratoria es esencial para la carrera, entonces siento que esa es la que más tendría que desarrollar. Muy bien. Bueno, pues entonces hay que trabajar en ella. Muchísimas gracias, Chel. Por favor, señorita Paola. Sí. Buenos días, profe. Buen día. Yo del libro lo que más recalqué es la memoria. De hecho, fue un capítulo que me gustó por los ejercicios que ponía. Ponía los ejercicios de memorizar números o memorizar un horario, que de hecho el horario me costó trabajo, sí los estuve practicando y nomás no di con el horario. Pero, por ejemplo, el número que era ¿qué? 128, 53, 73, sí me lo aprendí y así, o sea, sí estuve como jugando también con los números, porque es algo que sí tengo, como que sí me gusta jugar con números. Y me pareció muy interesante que pusiera ese tipo de datos, porque creí que era la única como loca que jugaba con los números, porque hasta para aprenderme el número de teléfono de mi casa o de mis papás, jugaba con, pues es múltiplo de 5, entonces después sigue esto y así. Entonces, no sé, me sentí identificada con ese capítulo. Okay. Y más que nada, el decir que la memoria nos ayuda a tener más una reacción rápida para almacenar los datos en un juicio, ya que yo soy muy dada a tener mis notas para recabar información. Y entonces en tener notas se me hace algo muy constante y se necesita no tener notas en un juicio, entonces como que eso lo tengo que trabajar para dejar de hacer mis notitas, para estar apuntando todo lo que crea yo importante y más que nada almacenarlo. Y el lenguaje también me cuesta un poquito de trabajo expresarme, pero como que voy mejorando poco a poco porque sí, luego doy muchos rodeos o me equivoco mucho y me trabo y como que me bloqueo. Y como dice un litigante, un abogado litigante tiene que aprender a leer, a almacenar, a hacer un uso correcto del lenguaje y aprender a hablar sin la necesidad de alguna nota. Bueno, ahí, Paola, sí, si bien la memoria es muy importante, no te quites el hábito de hacer notas. Eso es indispensable. O sea, vamos, sí tienes que presentar tu argumento oral, pero puedes consultar tus notas sin problema alguno. Sí, pero es que luego me tardo más porque hago notas de más y para un capítulo luego hasta van 1 o 2 horas y yo todavía sigo tomando notas. Es como si estuviera transcribiendo todo el capítulo. Es como que siento que todo es tan importante y me tardo más de lo normal en un libro. Bueno, entonces es lo que tengo que trabajar. Eso hay que irlo puliendo, pero es muy, eso que tienes es un hábito muy valioso. No lo pierdas. Nada más púlelo. Muy sí, bien. Entonces sí. ¿Y qué más encontraste? Aparte, ya me dijiste cuáles son los puntos que necesitas corregir y cuáles son los puntos que dices, aquí sí soy muy buena. Muy buena, pues sería un poquito en la memoria, como que no me siento muy buena todavía. Y en el lenguaje, pues también como que más o menos en eso estoy trabajando. Perfecto. Es como que apenas empiezo a hablar y como que me trabo y ya después voy agarrando carrera y ya como que me puedo desplayar un poquito más, pero sí al momento como que sí me cohíbo mucho al hablar. Bueno, pero eso poco a poco lo vas a ir puliendo. Bueno, muchísimas gracias, Paula.
Sí. Señorita Sandra Gómez, la escucho. Buenos días. Buen día. Bueno, yo creo que le di más sentido a este libro con un ejercicio que me dio la maestra de Derecho Penal, sobre todo en la parte de la creación de la historia. Antes yo creía que era como en la televisión o en estos programas en donde el detective es el que crea la historia. Y en realidad me doy cuenta que las pruebas forenses no te generan como todo lo que sucedió de un caso. Básicamente al abogado le dan como cuerpo, cuchillo y bate con sangre. Y son los elementos que le da. Pero de esos 3 elementos se pueden crear un montón de historias. Y es el trabajo del abogado construir esa historia y encauzar esa historia a lo que posiblemente o a lo que estamos defendiendo que es lo que sucedió, de acuerdo con las pruebas, de acuerdo con los testimonios. Entonces, la habilidad, yo creo, inclusive narrativa del mismo abogado es muy importante y creo que como tal, eso es algo que o se aprende en la práctica o si se necesita un estudio de otro tipo de retórica. También la narración es muy importante y creo que en la facultad se nos enseña más como de pasó esto, artículo esto, pasó esto, artículo esto, se encausa para allá y no, sino que también se tiene que dar toda una estructura. Sobre la prueba, yo considero que la evaluación de las pruebas tiene que mejorar, sobre todo porque creo que hay algunas cosas que no se pueden comprobar o no se puede comprobar el nexo causal. Esto sobre todo a mí me resalta mucho en la parte de el daño psicológico, porque los psicólogos no tienen una manera de decir tal acto produjo tal consecuencia. Y eso es justo lo que a nosotros nos cuesta trabajo, porque si en los mismos parámetros el psicólogo no puede determinar y decir, sufriste abuso sexual de pequeño, por lo tanto de grande vas a producir depresión o vas a producir ansiedad o vas a producir estrés postraumático, puedes producir un montón de cosas o ninguna. Entonces creo que ese tipo de partes son las que de alguna manera se debería hacer como una coalición con la Facultad de Psicología o algo así para trabajar en cómo se puede medir un parámetro y que esto sea muchísimo mejor para no omitir el daño psicológico. Y creo que sobre la memoria, a mí en lo personal no me agrada mucho la parte de la memoria sistematizada como él la plantea, porque es básicamente eso, es como de aprender números. Pero creo yo que más que solamente aprendértelo por aprender, o sea, aprenderte los 1000 artículos que viene en tal código, es muchísimo más importante como entenderlos en la generalidad y saber dónde buscarlos en el momento en el que se necesita, no como tal usar ese tipo de memoria. Y en el caso también del trabajo que él menciona, sobre eso creo que ayudaría porque en esta carrera en particular, porque hay muchas cosas que a lo mejor se omiten o que se van aprendiendo sobre la marcha, casi todas se van aprendiendo sobre la marcha. Yo soy más partidaria de la idea de enfocarse en una cosa, enfocarse al 100 en esa cosa y después otra cosa. Entonces yo creo que si ahorita estamos estudiando, creo que es como enfocarnos al 100 en lo que se está estudiando para precisamente tenerlo bien, tener los cimientos bien y lo que se tenga que aprender con la experiencia se aprenderá con la experiencia. Y ese sería mi comentario. Pero mi pregunta es esa, ¿cuándo lo vas a aprender con la experiencia? Ya que estés titulada, ¿vas a salir a aprender, a llevar un proceso? No, o sea, en términos de la experiencia personal, pues sí, porque ahorita, por ejemplo, en este sentido, yo siento que no tenemos nada formado. Yo recuerdo un maestro que siempre nos decía que teníamos que hablar con el vocabulario.
que teníamos que hacer las preguntas con el vocabulario. Ahorita nuestras preguntas son como de, no entendí esto, básicamente. No usamos las palabras formales, el vocabulario correcto, no nos sabemos desenvolver y no entendemos muchas palabras. Y yo creo que primero tenemos que aprender a hablar para después aprender a decir. Exacto, pero voy a lo mismo. Hagamos un símil, no sé, con un médico. ¿Usted cree que los médicos ya hasta que se titulan salen a tomar experiencia? Para eso me parece que de alguna manera está como el último año de la carrera, que este último año es sobre todo para que vayan haciendo algunas prácticas experimentales. Creo que la facultad podría tener buenas prácticas experimentales, pero lo que no creo es que sea fuera de la universidad. El estudiante de medicina desde los primeros semestres ya acude a los hospitales. Las prácticas son hasta después. Esto que usted llama ya es para la residencia y otras cosas. Pero desde los primeros semestres, pues ya se van habituando. ¿Por qué lo digo? Reitero, el derecho es una ciencia eminentemente práctica. Necesitan ustedes ir conociendo. Y esto es muy común. Siempre se ha dado y siempre se dará. Que a veces salimos enamorados, como le decía yo, de alguna materia, y ya cuando llegamos y nos toca verla en su aplicación práctica ya no nos gustó, o viceversa. Odiamos alguna en la carrera y cuando la tenemos de frente nos apasiona. Como decía yo, esto del litigio, pues a lo mejor no es para todos, pero sí hay que ir poco a poco siguiendo ese consejo. A lo mejor no en este momento, si usted gusta, pero en séptimo, octavo. El tema es que no salgan de la carrera sin tener un acercamiento con el fenómeno jurídico real, en cualquiera de sus vertientes. Aquí estamos hablando de proceso porque es nuestra materia, pero ejemplo, elaborar un contrato, dar una asesoría, explicarle a una empresa la constitución de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no únicamente nuestra función es de litigio. Tenemos funciones consultivas, tenemos muchas funciones más, legislativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, váyalo analizando. A mí me parece que cuando estudiamos y trabajamos respecto de la misma materia, estamos enfocándonos en el desarrollo o adquirir habilidades para la misma, pero habrá que analizarlo. Y de las habilidades que usted posee, señorita, ¿cuál es la que considera que tiene que pulir un poco más? La habilidad que creo, sobre todo la parte de la lectura, leer más rápido, y la cantidad, leer cantidad y rapidez. Creo que soy buena argumentando, pero como siempre, bueno, a mí en lo general la confianza me lo da el conocimiento y ahorita no poseo esa confianza porque no poseo el conocimiento. Entonces, yo no creo que se deba pulir, simplemente es algo que con el tiempo se va a dar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señorita Sandra. Por favor, Carlos, te escucho. Sí, profe, buenos días. Buen día. Yo algo con lo que quisiera comenzar es con lo que nos comienza diciendo el libro, que es que ninguna escuela le enseña como tal al abogado todo lo que tiene que saber, ¿no? Ya lo que nos va desarrollando el libro son capítulos, ahora sí que son como unos tipo consejos hacia los jueces, hacia el jurado, cómo hacer una investigación, la memoria, confianza, cosas por el estilo. Lo que realmente todo esto junta es que lo que nos falta que nos enseñen a los futuros abogados, se puede decir, son las aptitudes básicas, que es preparar el caso, interrogar a un testigo o argumentar ante un jurado. Algo que también he de mencionar es, como ahorita usted menciona, lo de cuándo ya empezar a aprender, que como lo menciona el libro, muchos abogados cometen el error de comenzar a aprender ya bastante tarde, que es cuando salen egresados. Ajá.
También mencionar cómo lo relacionan incluso al abogado con un piloto aviador, que ponen una serie de características que tienen entre ellos y nosotros, como lo es, por ejemplo, tomar decisiones que sean rápidas y correctas, que es la agilidad mental que debe tener, por ejemplo, un abogado. El quitarse hábitos de obedecer órdenes o desarrollar, como todos lo hemos mencionado, una fuerte confianza en sí mismo, que es esencial para poder transmitir bien un mensaje. Uno debe tener confianza en lo que dice para poder transmitirlo. El preparar y también decidir o más bien actuar con rapidez, evitando lo que son los errores, que es algo que menciona el libro, que un abogado, es cierto, es un ser humano, pero debe de prevenir estos errores, debe de estar preparado para los posibles errores o los posibles distintos caminos que pueda tomar un juicio o el proceso. Algo que también recuerdo que me gustó mucho del libro fue lo que es el apartado de tener un buen dominio del lenguaje, que se obtiene por medio de, hablando más bien con lo que es elocuencia ante el público, el cual es importante para transmitir el mensaje. Y este es como que yo le doy más importancia, porque puede que tú hayas realizado una buena investigación, tengas confianza, pero si al final no transmites de forma correcta tu mensaje, no va a servir de nada. Y bueno, como lo menciona con la oratoria, creo que a mí, como lo menciona con los demás, algo que a mí me gustaría pulir de todas estas características sería lo que es en el ámbito de la oratoria, lo que es el lenguaje tanto corporal como el lenguaje oral. Muy bien. Esa sería la habilidad que necesitas pulir. Sí, yo digo que sería esa. Perfectísimo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted. Por favor, Kevin, Misael, ¿te escucho? Hola, buenos días, profe. Buen día. Bueno, por ejemplo, a mí me llamó bueno, en el primer capítulo que recuerdo del libro, hablaba que el ejercicio de la ley está estructurado en forma de una pirámide. En la base de la misma se hallan los clientes y sus abogados, que ejercen muchas especialidades en diferentes. Y bueno, en el segundo nivel de actividades lo lleva a cabo los abogados intérpretes de la ley. Yo creo que es importante que ambas partes tengan la confianza, bueno, del abogado con el cliente y así viceversa. También otra parte que me llamó la atención es que los mediadores tratan de identificar el hecho, motivo de la disputa y a menudo que se dan cuenta de que el pleito solo es el producto de una falta de comunicación entre las partes. Y bueno, también otra parte que me llamó es que, ¿cómo se llama? Que si se quiere ser un buen abogado litigante, debe de aprender a leer, yo creo que comprender las cosas en su momento. Y también hablar de un lenguaje correcto también debe de ser su fuente de fuerte, bueno, su fuerte más bien el lenguaje. Y bueno, también que un abogado litigante tiene que ser un individuo de muchos recursos, iniciativa, imaginación, o sea, todo ese tipo de trabajos. Muy bien, Kevin. ¿Y qué habilidades son las que te hacen falta pulir y cuáles ya tienes? Bueno, por ejemplo, habilidades que a lo mejor tendría, pues sería trabajar bajo presión, que sí me ha pasado varias ocasiones. Como en ese momento siento como que me conectan mejor las ideas cuando estoy trabajando bajo presión. Otra cosa sería, bueno, pues la confianza, porque yo creo que las cosas que uno quiere se pueden hacer, o sea, se logran las cosas. Y yo creo que es importante la confianza. Y bueno, lo que me haría falta, yo creo que sería más que nada comprender mejor la lectura. En ciertas ocasiones a veces como que me enredo yo mismo mis ideas y es lo que me hace falta más, yo creo. Perfecto. Bueno, pues entonces ahí tienes unas ventanas de oportunidad para ir puliendo estas habilidades que bien, yo estoy seguro que ya tienen todos y todas las habilidades que pide el libro. Únicamente hay que irlas puliendo una y otra vez hasta adquirir una experticia de las mismas, que si bien el propio libro nos dice, nunca acabamos, nunca terminamos, y eso es muy cierto, pero sí vamos adquiriendo un nivel adecuado de ciertas habilidades. Veo que todavía hay varias manos levantadas, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Entonces, estas las hacemos el día lunes, las personas que me hacen falta y las demás que quieran participar el día lunes. Con todo gusto seguimos con esta dinámica. Muy bien. Pues
muy buenos días y gracias a todos y a todas. Nos vemos el lunes. Tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Buen fin. Nos vemos. Hasta luego.